soy capaz de ponerme en el lugar de un paciente y siempre tener esa visión de poder decir, si lo puedo facilitárselo, lo voy a hacer. Entonces creo que ahí ya es, te digo, ya es dependiendo de la empatía que cada uno tenga con un paciente o con los pacientes en general. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, y viendo lo que tú también ya fuiste una paciente, ¿qué tan importante crees que es la adherencia al tratamiento para una óptima y pronta recuperación? Híjole, es muy importante. Aquí como te puedo hablar desde los dos aspectos, como paciente es complicado, porque tener una enfermedad mental, este, endocrinológica, física, X o Y, es un duelo. Tú padeces un duelo. O sea, realmente es algo que tú ya vas a hacer toda tu vida. Y yo siempre les explico eso a mis pacientes que tienen alguna enfermedad o una comorbilidad, que están recién diagnosticados con diabetes o hipertensión o trigliceridemias o algo, es explicarles que ellos van a pasar por un proceso de duelo, en donde realmente tiene diferentes etapas y a veces no es tan fácil o nos es un poquito complicado el poder asimilarlo completamente. Entonces, el que tú ya tengas un tratamiento, a veces el no tomarlo es negación. En mi caso, es negación. O sea, no lo tomo, porque si no lo tomo, no reconozco mi enfermedad. Y si no tengo esta enfermedad, entonces estoy bien. Pero a la larga, esto te perjudica más. Entonces, como médico, aquí entra la visión como médico. Como médico, sabes que hay medicamentos, por ejemplo, para enfermedades mentales, que requieren una liberación prolongada, que requieren mínimo el estar tomando el medicamento por algún periodo de tiempo para que puedan tener realmente un efecto. Ese es el ejemplo más burdo. Entonces, una adherencia al tratamiento siempre va a ser importante y es lo que va a llevar a que una enfermedad que no se puede, a la que no se le puede dar resolución, se le mantenga controlada. Entonces, realmente es lo más importante. Por eso a veces, como médicos, en mi caso soy un poquito más laxa, preguntando horarios, preguntando posibilidades, porque a veces hay pacientes que no lo pueden adquirir, y sí, dándoles opciones, para que precisamente respeten esta adherencia. Claro. Así es. Y por ejemplo, siguiendo este tema, ¿qué tendrías tú, sobre todo ahorita que estás como dices, cursando en una fundación, supongo que sí te ha tocado, qué harías tú para que un paciente el cual no sabe leer pueda adherirse a un tratamiento? Por ejemplo, en cuestión a Ah, las indicaciones y cosas así. aquí donde estoy yo, es Ujú. un pueblo a las orillas de Puebla, por así decirlo, en donde el nivel de escolaridad es muy bajo, realmente. La gente aquí todavía tiene mínimo, más bien máximo, tienen máximo tercero de primaria, a veces ni completa. Entonces, me ha llegado gente ya muy adulta que realmente no comprende cómo puede cumplir su tratamiento. Entonces, cuando yo evalúo que sí existe la disposición, lo primero que yo me voy es a la red de apoyo. ¿Cuentan con algún familiar, con alguna persona cercana que los pueda auxiliar? Sí, sí, recurro a ellos. Y es como de, tiene que venir a consulta para que yo le explique, y cuando existe esa disponibilidad la ocupo. Cuando yo sé que no, en este caso, pues, tuve una compañera con la que compartí diferentes puntos de vista durante el internado médico y llegamos a varias estrategias. En algunas, dibujar relojes la mañana, tarde o noche en las cajitas y pegarlas. O también les decíamos, ¿saben leer un reloj? Al menos sabe interpretar? Ah, pues cuando está aquí y cuando dé una vuelta completa. Y así, o sea, realmente como que nos vamos, evaluamos hasta qué nivel de escolaridad llegan, hasta qué nivel son capaces de poder entender, porque a veces utilizamos un lenguaje tan complicado que realmente el paciente nada más dice, ah, sí, claro, lo voy a hacer, pero en realidad no lo entiende. Entonces, te digo, aquí nosotros utilizamos diferentes técnicas como el apoyo, la ejemplificación, ya sea con dibujos, o incluso en mi caso, yo a veces en las cajitas también les he rayado las horas del día y poniéndoles PM y un dibujito de una luna y así, o sea, yo me voy a lo básico, cuando realmente no, porque es gente que realmente no lo entiende. Y es gente que llega pensando que tú como médico no los vas a ayudar, que simplemente quieren el medicamento para cuando se sientan mal, ¿no? O sea, cuando les llega a pasar algo muy mal. Y tú cuando llevas a cabo estas estrategias, es gente muy, muy apegada, porque tú les estás dando las herramientas, porque tú te estás poniendo en su lugar y tú les estás pudiendo dar una vía. Y cuando no se puede, porque tampoco me saben interpretar ni el reloj ni nada de esto, yo a veces me he quedado hasta más tarde en la consulta y yo les tengo el medicamento. Y yo les digo, vengan, yo se los doy. Y yo les llevo su conteo, yo les llevo el medicamento, yo se los estoy dando, yo los estoy revisando y tengo mis bitácoras. Entonces, cuando yo sé que de plano no pueden ellos mismos realizarlo, yo lo hago, porque al menos ahorita tengo esa facilidad de estar haciendo el servicio en una comunidad muy bonita, muy apapachadora, y que realmente cuando ven, en mi caso, yo creo que algo bueno han de haber visto, que realmente a mí se me llena la consulta. Entonces, viendo todo esto, me entran más ganas de apoyarlos. E incluso me ha tocado que me dicen, doctora, ¿qué voy a hacer cuando usted se vaya? Y yo, pues ya, o sea, yo te voy a dejar el medicamento, ya sabes más o menos, ya te estoy preparando para esto, te estoy preparando para cuando yo no esté. Y sí, es gente que sí lo hace. Todos mis pacientes ahorita que yo tengo, todos están controlados. ¿Cuál sería su opinión personal de acuerdo al por qué o cuál es la iatrogenia, de qué sería producto o qué es lo que nos lleva a cometer una iatrogenia? Bueno, como sabemos, iatrogenia, acto perjudicial del personal médico al paciente, ¿no? Ahí eso queda claro.
Para mí es un cúmulo de cosas, un cúmulo de situaciones, un cúmulo de condiciones, vaya, que te van a llevar a veces a perjudicar al paciente, obviamente de manera, o sea, sin alevosía. mm, Siento que a veces, como te estuve comentando, a veces es tanto el estrés, tanta la presión, tanta la limitación del tiempo. Por ejemplo, no comemos bien, no dormimos bien, ni siquiera podemos tener, porque aparte de todas las actividades, también tienes tareas, tienes responsabilidades, estás tan saturado que a veces no rindes. Aunque estés ahí, no estás. Entonces, para empezar, ahí, el que ya no tengas ese enfoque total, ya es obviamente que va a causar que te distraigas, que realmente estés pensando en, tenía que el paciente de tal cama hacer esto y, bueno, termino esto rápido. Me atrevería a mencionar que a mí una de las iatrogenias más comunes que me tocó ver fue luego el cambio de los medicamentos o las dosis o alteraciones en cosas así, que generalmente no escalaban a un nivel tan alto, pero pues sí te decía, te dabas cuenta, ¿no? Decías, chin, ¿cómo no revisé esto? ¿Cómo se me fue a pasar? Pues porque todo el día estuviste atareado, porque no tienes 10 o 15 pacientes cuando estás en el internado, es todo un piso, y todo un piso son 30 y tantos pacientes. Entonces, realmente, pues creo que es principalmente eso, o sea, que no se nos dan las condiciones adecuadas y no se nos da las mínimas condiciones humanas para que podamos realmente tener una concentración total, un descanso adecuado. O sea, no te pido que dormamos 8 horas, pero al menos a mí en mi internado me hubiera gustado dormir aunque sea 5 seguidas. Y no se nos privan de cosas tan primordiales, tan vitales, que obviamente te llevan a un nivel de estrés, nivel de estrés durísimo, en donde ya no está funcionando. El estar también todo el día sobrecargado de café y de comer tan mal, porque a veces lo único que hay es gorditas a la esquina a la hora que sales, realmente te afecta muchísimo. Entonces, todas estas condiciones a veces sí nos presionan a tal punto en que realmente perjudicamos al paciente sin intención. Entonces, creo que sí es algo bastante importante también tomar en cuenta que una iatrogenia no siempre es porque tú estés mal o porque tú estés, bueno, claro que estás mal, pero no por intención, sino no por segundas intenciones o querer como que obtener más del paciente, sino que es muy Obviamente, interesante. no te voy a decir que no hay otro tipo de iatrogenias, como tú bien lo mencionas, hay del tipo económico también, en donde obviamente hay gente que, esto se ve muchas veces en consultorios particulares y me ha tocado muchas veces desglosarlos y así chiquitito empezar a romperlos. Hay muchísima polifarmacia. En medicina hay una polifarmacia como no tienes una idea. Me ha tocado pacientes que toman 8 10 medicamentos porque los compraron en la farmacia del doctor. Entonces, lo económico siempre va a causar iatrogenia, porque a veces esta ansia de tener una remuneración cada vez mayor nos lleva a perjudicar al paciente. Entonces, como ya lo vimos en las preguntas anteriores y en el razonamiento anterior, obviamente la ética profesional que tú tengas con un paciente siempre va a ser dirigida conforme los valores que desde niñitos nos inculcan. Entonces, creo que a veces la crianza es importante, pero también es importante el cómo, como seres humanos, ya adultos, tomamos todo, la educación desde niños, tomamos las experiencias y tomamos nuestras propias formaciones de pensamiento y de todo esto para poderlo llevar a cabo, ¿no? Ya somos profesionales, ya no eres tú, al menos en mi caso, yo siempre pienso, ya no soy yo, porque hay gente que confía en mí, que realmente viene aquí conmigo porque creen que yo puedo aliviar su dolor y ahí es cuando entra muchísimo la ética y o sea, todos estos valores dentro de la misma, que tú tienes que poder ser capaz de decir, esto no es justo, le están haciendo esto a un paciente, probablemente esta persona se llevó un billetote, pero pues yo no voy a hacer lo mismo. Yo siempre, de hecho, tengo pacientes que digo que yo les quito medicamentos y digo, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, solamente estos dos. Pero, ¿por qué, doctora? ¿Por qué? Mira, y yo voy a lo mismo, esto es para esto, y esto es para esto, y esto es para esto, pero este medicamento ya hace esta función de estos tres, entonces solamente tómate este, y siempre yo chequeo mucho a mis pacientes y siempre toman mucho medicamento, protector para su pancita, y siempre les digo así, protector para su pancita, porque toman mucho medicamento, y son como de, ok, y no les gusta tomar pastillas, les explico, tengo pacientes que van a mi consulta nada más a que les parta las pastillas, yo porque tengo mi cortador de pastillas, no se mueve doctora, por favor, las rompo yo con el cuchillo. Ah, bueno, ya estoy partiendo sus pastillas. Entonces te digo, ya influye mucho la ética y muchas de estas iatrogenias es precisamente por esta falta de. O sea, realmente el que queramos todo el tiempo es una carrera que se le puede sacar mucho hablando económicamente, porque sí se le puede sacar muchísimo. Es una carrera que te da mucho, pero también es una carrera bien mal agradecida en ciertos aspectos en que te equivoques, porque tú teniendo un consultorio particular puedes hacer tus propias iatrogenias, pero solamente tú sabes. Y ya estando por ejemplo, como yo estuve en un IMSS, en este tipo de lugares, pues las iatrogenias ya son multidisciplinarias. O sea, ya no es nada más tú haciendo ahora sí que tus cosas mal, sino que ya es el enfermero haciendo las cosas mal, quizás hasta el guardia de seguridad haciendo las cosas mal, es el pasante que no tiene nada siendo culpado por las cosas que hace mal o también haciendo las cosas mal. Entonces te digo, todas estas iatrogenias van dirigidas dependiendo o sea, en el aspecto que cada uno le está competiendo. Desde que entras y te mencionabas hace rato cómo nosotros tenemos que canalizar a los pacientes a cada aspecto, a cada especialidad particular, dependiendo de sus padecimientos. Pues precisamente a veces esto está mal. A veces hay personas que llegan con un dolor de pecho que en realidad es una sensación de ardor por X o Y razón. Y como te dijo dolor de pecho y te dio flojera, para allá, urgencias. Y tienes atiborrado urgencias. Y las urgencias que son urgencias no se atienden porque esto está mal evaluado, está mal, ahora sí que mal priorizado, ¿no? Entonces, desde ahí ya son las iatrogenias.
Te digo, todo siempre va dirigido al aspecto en el que tú estés trabajando y en el que tú estés ahí laborando realmente. Entonces creo que, al menos en mi caso, si yo llegué a tener alguna iatrogenia, siempre fue por este aspecto, o sea, por este aspecto de cansancio, siempre fue por el que no había comido y realmente varias veces yo me llegué a desmayar y me daba de contra el piso. O sea, yo una vez me desmayé, me caí contra el piso y terminé ahí desmayada hasta que fueron por mí y me pusieron un suerito y me levantaron y pues síguele. Y yo, bueno, entonces, digo, mis iatrogenias siempre fueron por eso. Siempre trataba de ser muy cuidadosa, aunque tuviera el tiempo súper contado. Entonces, ese tipo de iatrogenias que llegan a pasar son más entendibles que las realmente de las que tú mencionas, que las económicas, que las remunerativas. Porque ese tipo de iatrogenias son conscientes, son teniendo tú la capacidad de poder diferenciar que puedes dañar a un paciente, pero tú te estás beneficiando de su sufrimiento realmente. Porque a la larga los medicamentos siempre hacen daño, siempre, siempre, siempre. Entonces te digo, aquí nosotros tenemos que hacer una balanza. ¿Te beneficia? ¿Beneficia al paciente? Sí. ¿Qué tanto lo perjudica? Mucho. Si lo perjudica más de lo que lo va a beneficiar, empieza a buscar otra opción. Entonces creo que todo este tipo de iatrogenias, te digo, son completamente distintas a las que ya son más físicas y mentales de cada uno, de cada una de las personas. Ok, sí, creo que tienes bastante razón. Creo que pues, cada iatrogenia tiene su origen y cada una tiene su porqué y la razón de ser. Pero Ujú, bueno, terminando con la entrevista, eh, ajá. ¿tú cómo considerarías o consideras que es importante la relación que tiene la psicología en el área de la salud o en el área médica, que es la que tú laboras? ¿Considerarías que es importante y por qué? Sí, considero que no solo es importante, creo que es que debería priorizarse más. A veces, nosotros ya somos nuevas generaciones, ya somos personas que vamos entrando y tenemos otro tipo de educación diferente. Ya llevamos psicología, llevamos algunos aspectos de psiquiatría, y ya vamos más preparados para lo mental, que es lo que ahorita en el mundo moderno es lo que más está predominando. La tasa de suicidios, la tasa de depresiones, de ansiedades. Mucha gente no sabe que todos estos trastornos mentales causan problemas físicos. Entonces, el hecho de que tú tengas una preparación o al menos una noción de lo que es la psicología, siempre te va a ayudar a poder orientarte sobre un paciente. Un paciente es un libro, tú tienes que aprender, no todos, más bien no la gente que no tiene esta preparación psicológica o para entender ciertos signos de alarma que precisamente se manejan en psicología y en psiquiatría, no es capaz de leerlo, no es capaz de verlo. Entonces, un paciente que constantemente va a tu consulta por algún problema médico, en realidad puede ser tratado de manera psicológica y farmacológica y mostrar una mejoría impresionante. Entonces, el que a mí me han tocado muchísimos pacientes, ahora sí poniendo otro ejemplo, que llegan porque tuvieron ataques de pánico o algo así, y yo siempre es tratarlo en el momento. Sí, hay medicamentos de rescate, sí, los tranquilizas en el momento, se duermen, todo bien, pero al día siguiente los quiero en mi consulta. Llegan a tu consulta, hablan contigo y ya sabes por qué pasó cada cosa. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Y al darte tu cuenta de todo esto, yo al menos yo siempre me manejo mucho por lo que son eh, ahora sí que tablas de evaluación y todo eso, ya dependiendo después de la entrevista principal o de la historia clínica principal del paciente, y ya cuando yo los puedo ya diagnosticar y meter en una categoría, me he dado cuenta que muchos de los problemas son psicológicos, son mentales. Entonces es sumamente importante, va muchísimo de la mano. El que seas médico no se pelea con las matemáticas, porque vemos matemáticas en dosis, en todo, ni se pelea con la psicología, ni se pelea con la historia. Tienes que ser como decía, tenía un doctor que decía, sean cosmopolitas todo el tiempo, tienen que estar empapados de todo. Y sí, realmente siento que para ser un buen médico, tienes que ser, para empezar, en mi caso, yo siempre lo he pensado, un buen ser humano. Tienes que ser un buen ser humano. ¿Por qué? Porque tú al ser una persona empática, ética, tolerante y precisamente responsable, puedes como que tomar todos esos aspectos que tú has estudiado en la carrera y llevarlos a una práctica. El poder evaluar psicológicamente a un paciente siempre te va a auxiliar. Hay pacientes que desgraciadamente no reciben este apoyo y pasan de médico a médico, a médico, a médico, a médico, y se llenan de medicamentos, se llenan de medicamentos. Y a veces esta prolongación del sufrimiento los lleva a cometer actos como el suicidio. Entonces es vital. Para personas, para cierto tipo de personas es vital. Tú no sabes si el día de mañana un paciente que vino por dolor de cabeza que nunca se le fue, desgraciadamente ya no va a regresar a tu consulta. Entonces, y yo siempre recalco eso y tomo cursos y leo libros y siempre estoy pendiente de eso, porque para mí el aspecto, obviamente, orgánico, o sea, todo lo físico del paciente es importante, pero también lo mental. Entonces, creo que va de la mano, es sumamente importante. Se le debería priorizar. Ahorita, hoy en día, se le debería priorizar como no tienes unidad, porque en muchísimos, no solamente aquí en México, en muchísimos países de todo el mundo, hay tasas de suicidio, o sea, hay una elevación abismal, a diferencia de hace 30 años. Pero es precisamente por la presión social y por todos los aspectos que ya se cuantifican, porque antes se morían y nada más decían, se murió por tal cosa, y ahorita se evalúa y te dice, fue por suicidio. Entonces, como todo esto está saliendo a la luz, no es que no existiera desde antes, sino que sale a la luz, es que nos damos cuenta que tiene que ser tratado. Y por eso existen guías de práctica clínica y por eso existen tantos libros, porque ya se le tiene que tomar en cuenta y ya se tiene que, o sea, ya debería ser obligatorio realmente. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta.
Sí, definitivamente creo que me quedo muy conforme con lo que me dices. Entonces, me quedo muy, muy agradecida y conforme con sus respuestas. Y le doy mucho las gracias por haberme brindado esta entrevista, que más que nada fue como una plática bastante informativa para mí y supongo que para el resto de mi equipo. Así que por parte mía y de mi equipo les doy muchas las gracias por esta entrevista. Espero que sí, espero que realmente te aporte algo Ujú. y yo con mucho gusto lo hago, de verdad, lo hago con mucho gusto y siempre he pensado que aunque en algunos aspectos eres vista, al menos en medicina, eres vista como débil o valga alguna palabra altisonante, creo que prefiero ser vista de esa forma a realmente no poderme poner en el lugar de un paciente y que ese paciente sea alguien de mi familia. Entonces, espero realmente que esto les cambie un poquito la perspectiva, porque siempre he pensado que somos más los buenos que los malos. Entonces, si realmente podemos hacer una diferencia, yo espero que incluso con esto, aunque sea, aunque solo meterle un poquito de lo que yo te acabo de decir a algunos de ustedes, yo me doy por bien servida, porque realmente sí necesitamos que la gente cambie y tenemos que empezar con las personas que se supone deberían orientar a los más vulnerables. Entonces, creo que espero que realmente pues pueda aportarles algo. Y yo también me quedo conforme, me gustó bastante hablar de algo que yo considero sumamente importante, específicamente pues para los pacientes y pues en este caso para ustedes. Ok. Pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, pues.